Bueno, ahora iniciaré entonces hablando sobre el desarrollo de competencias digitales y educación sobre, inicialmente pues en Colombia e Italia. Para nosotros el tema de las habilidades digitales y la educación son la clave para una sociedad mucho más inclusiva y un crecimiento de un, pues de un entorno, de un desarrollo humano o de un capital humano en el mercado laboral, no solo laboral, sino también a nivel general, tanto en la educación como en el diario vivir de las personas, en la sociedad en general. Esos desafíos se encuentran dentro de un entorno educativo que permite la transformación digital que pueda lograr un gran progreso y competitividad garantizando jóvenes bien formados. Para nosotros el tema de la transformación digital se hace necesaria y se necesita para introducir innovación a nivel empresarial, a nivel social y a nivel de la educación, formar unos jóvenes y unos adultos con unas habilidades renovadas. Sabemos que dentro de los trabajos, UEF hizo un trabajo el año pasado sobre los trabajos del futuro e inicialmente y con mayor intensidad se pudo ver que las competencias digitales se muestran como una de las más fuertes y más necesarias competencias dentro de los jóvenes y pues obviamente dentro de las profesiones y de los adultos como tal. Y también para ofrecer unos modelos de negocio nuevos y competitivos en el tema de la empresarialidad y en el tema en el tema general de la sociedad. Para el tema de la alfabetización digital, una transformación radical, donde las TIC, en este caso, sean transversales, no simplemente verlas como algo adicional o como unas habilidades y competencias adicionales, sino como transversales a todo nuestro sistema educativo, a todo nuestro sistema social y a todo nuestro sistema laboral como tal o económico. ¿Qué beneficios trae esto? Entonces, un acceso a una educación por temas de COVID, la educación se ha convertido en una necesidad o se ha convertido en una necesidad el tema de las plataformas virtuales y demás, el acceso a servicios de salud, a servicios gubernamentales. Ahora todo lo podemos hacer por medio de las TIC, por medio de plataformas, por medio de aplicaciones y una inclusión financiera. Nosotros ahora para poder hacer cualquier movimiento financiero, bancario, lo que sea, vamos a necesitar siempre el tema de las TIC. Entonces, un código de confirmación que le va a llegar al celular o necesita que se ingrese directamente a la aplicación para obtener una clave dinámica o cualquier tipo de seguridad, digamos, que se fusiona con el tema bancario. Como barreras tenemos un acceso a Internet. Realmente el acceso a Internet es una de las barreras más grandes que nosotros tenemos como tal. Es fácil, tal vez simplemente, o es fácil para quienes tienen unos niveles educativos un poco más avanzados y para aquellos que tienen un estrato socioeconómico mucho más accesible o digamos más alto que les permita esa accesibilidad. Y por ende, entonces, hay una expansión en el tema de la desigualdad social y de trabajo futuro que necesariamente va a tener o que se ve arraigado muchísimo el tema de las habilidades digitales. Para hablar un poquito de Colombia y de Italia de manera general, Colombia se caracteriza por un rápido desarrollo desde el año 2000. Tenemos una baja productividad, un bajo nivel de habilidades, no solo habilidades digitales, sino habilidades de manera general, un alto nivel de informalidad en el mercado laboral en comparación con otros países de la OCDE. Nosotros somos un país, nosotros y la mayor parte de Latinoamérica, donde el mayor porcentaje de empresas son MIPYMES. Entonces, el tema de la informalidad en el mercado laboral es muy alto. Para hablar un poco de Italia, pues la industria es el principal sector económico, hay un bajo nivel de habilidades específicamente digitales y hay un aumento de la tasa de empleo desde el año 2015, sin embargo, aún sigue siendo una de las tasas de empleo más bajas de la OCDE. Como barreras digitales a nivel Colombia, pues tenemos una escasez de habilidades básicas, como copiar o mover un archivo, una carpeta, pegar y pegar para duplicar o mover información entre documentos. Una cuarta parte de los usuarios colombianos no saben aún enviar correos electrónicos con archivos adjuntos. Hay una baja tasa en el uso de las TIC, 64% en 2017, a pesar de que hay una gran cantidad de computadores para los estudiantes, pues esa tasa del uso de las TIC es aún muy bajo, porque hay áreas en las cuales no se tiene un acceso a TICs, entonces esto hace que no sea como
no se pueda utilizar de una manera como no haya un uso tan amplio de las TIC. Hay grandes diferencias de los grupos sociales, específicamente por estratos sociales con respecto al uso de Internet. Eso lo veremos un poco más adelante. En cuanto a Italia, el 42% de los italianos entre 16 y 74 años posee al menos competencias digitales de base. Solamente el 1% de los profesionales graduados italianos se gradúa en un sector TIC. Es el dato más bajo de la Unión Europea. Las empresas se están integrando poco a las tecnologías digitales. Estamos hablando de que esta información es ya incluido COVID, entonces es un 32% en donde hay una inclusión de esas empresas a las tecnologías digitales. En cuanto a la educación 4.0, pues esta se basa en diferentes competencias como una ciudadanía global, innovación y creatividad, tecnología, habilidades digitales. Esta educación, o la educación 4.0, se caracteriza porque une esas habilidades duras como la tecnología, la ciencia de datos, con aquellas que son centradas en el ser humano, como la cooperación, la empatía, y lo que permite es que por medio de esa conexión, pues haya una perspectiva nueva y una visión nueva sobre la educación. Implicaba también un gran potencial para alentar a los jóvenes hacia un mundo más inclusivo y más equitativo como tal. DESI 2020 menciona que hay 3 grandes competencias digitales. Entonces las primeras son unas competencias básicas que son enviar correos electrónicos con archivos adjuntos, copiar o mover una carpeta o un archivo, transferir archivos entre computadores. También existen unas competencias estándar, como conectar e instalar nuevos dispositivos, crear presentaciones electrónicas con software de presentación, buscar, descargar e instalar configurar software y utilizar una fórmula aritmética básica en una hoja de cálculo. Ya unas competencias un poco más avanzadas, encontramos escribir un programa informático utilizando un lenguaje de programación especializado. Digamos que en general ese es el marco de las competencias digitales que se tienen en el marco, en la necesidad básica de las personas. Para hablar un poco del contexto digital tanto en Colombia y en Italia, vamos a empezar con Colombia y decimos que el 65% de la población usa Internet. Este es un valor que se encuentra por debajo del promedio OCDE, que se encuentra en este momento en el 84%. Los datos sobre suscriptores de banda ancha fija por habitante se encuentran entre los más bajos de la OCDE. Nosotros tenemos solamente 13,4%. Las conexiones mediante fibra y la velocidad son inferiores a la media y los precios por banda ancha fija son 2.5 veces más elevados que el promedio OCDE. En cuanto a esos precios de banda ancha fija, nosotros vemos que en Colombia los precios se dan por los costos, o esos precios como tan altos, se dan especialmente por los altos costos que se encuentran a nivel nacional. Esos son los que proporcionan un alto nivel o un alza en los precios. Mientras que cuando hablamos de los costos a nivel internacional, como por ejemplo la conexión por fibra óptica mediante conexión marina, pues es mucho más económico que los propios dentro del mismo país. La brecha de digitalización aumenta considerando los estratos sociales. Pudimos ver que en promedio solo el 26.3% de los hogares con ingresos más bajos contaban con Internet, mientras que el 83,4% de aquellos con ingresos más altos cuentan con Internet. Eso es un tema de una desigualdad evidente y que se ve y que podemos notar de una manera, es un poco como certera, pero es un tema que genera inquietud, porque vemos, por ejemplo, que niños y especialmente ahora en el tema de COVID y de la necesidad de tantos aspectos virtuales, hay niños en las áreas rurales que no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a un computador, y esa hace parte de esos estratos sociales mucho más bajos, mientras que un niño de una zona urbana, pues su acceso es muy, muy, muy diferente. En un contexto digital en Italia, el 74% de la población usa Internet. Aún sigue siendo un valor por debajo de la media OCDE, pero digamos que si lo comparamos un poco con Colombia es un poco más alto. El 17% de los habitantes nunca ha utilizado Internet. El 61% de las familias cuentan con banda ancha fija. Italia tiene los niveles más bajos o tiene niveles muy bajos de competencias digitales, tiene una escasez rotunda en titulados del sector de las TIC y tiene un escaso uso de los servicios públicos digitales. Esto sí es evidente como tal en Italia.
En cuanto a empresarios y retos digitales, en Colombia vemos que hay un retraso de las empresas en la asimilación de tecnologías digitales con un impacto negativo en los niveles de productividad. Se menciona que faltan iniciativas para la exploración de nuevas tecnologías. Esto lo dicen los propios empresarios. Ellos mismos se perciben de esta manera. Hay un desconocimiento de las tecnologías y su posible aplicación en los negocios, y solo el 46,4% de las empresas realiza capacitación en transformación digital para sus empleados. La mayor proporción, o digamos que esas habilidades básicas, las realizan las propias empresas, mientras aquellas un poco más avanzadas, las empresas utilizan o hacen uso de los recursos o más bien realizan una contratación por parte de instituciones más especializadas para otorgar ese mismo conocimiento, pero ese conocimiento de base lo hacen las mismas empresas, es decir, sus propios colaboradores trabajan en ello. En Italia, los empresarios perciben que la población activa cuenta con pocas habilidades digitales. Esto lo dicen los mismos colaboradores, los mismos empleados, los mismos empresarios, perdón, que ellos evidencian eso. No tienen habilidades informáticas, no tienen codificación básica y tienen una lectura digital muy, muy, muy baja. Solo el 6% de las pymes venden sus productos en línea y las empresas están quedando atrás tanto en el comercio electrónico como en el uso de la nube y el Big Data. Este es un tema que las empresas aún siguen muy reacias con el tema de introducirse o de llegar a utilizar el tema de la nube y el Big Data. Aún son muy temerosas de poder llegar a ese tipo de competencias que son tan necesarias. Cuando hablamos de competencias, pues los países realmente hacen un esfuerzo por ofertar programas de formación en tecnologías digitales. Vamos a indagar un poco sobre los gubernamentales como tal. En Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Y este plan tiene como uno de sus objetivos las TIC como un valor transversal en la economía, la generación de nuevos negocios y la puerta de entrada a la industria 4.0. Dentro de ese plan de desarrollo se encuentra el Plan TIC 2018-2022, que se llama El futuro digital es de todos, y aquí se pretende la inclusión de los ciudadanos y el acceso a Internet del 100% de los ciudadanos. Digamos que esa es la mirada y a lo que quiere el gobierno nacional llegar. Dentro de estos plan TIC, pues se encuentran muchos planes dentro de este plan general y muchas actividades. Por ejemplo, desde años atrás se viene trabajando con el tema de computadores para educar, que es un programa liderado pues directamente por el ministerio, en donde otorga computadores y tablets tanto a estudiantes como a docentes, especialmente de las áreas rurales. Además, no simplemente les otorga ese tipo de tecnología, sino que también les apoya en tema de procesos. Eso es lo que hace el gobierno. También está, por ejemplo, a nivel de empresarial, bueno, también está un programa que se llama apps.co, que ahora creo para hoy precisamente están lanzando algo muy importante, que es el tema de incluir a los emprendedores jóvenes en este tipo de programas. Y un programa que es muy interesante, que se llama Empresario Digital 2021, que certifica a empresarios en temas de comercio electrónico, marketing digital, planeación estratégica. Muchos de estos programas son gratuitos para las empresas como tal, y digamos que es una ventaja muy, muy importante para el sector. En Italia, también Italia tiene un plan estratégico quinquenal, Italia 2025, que enfrenta la fragilidad digital del país con iniciativas innovadoras de inversiones en sustentabilidad. Entonces, dentro de ese plan estratégico general se encuentra el Plan República Digital, que pretende formar el 70% de la población con competencias digitales de base y aumentar, triplicar en este caso el número de graduados en TIC, duplicar el número de empresas que utilizan Big Data, incrementar la cantidad de pymes que contratan especialistas TIC. Las empresas en Italia mencionan que es muy importante el tema de las TIC, pero casi no tienen expertos en TIC. Entonces, los que tienen
son muy buenos, pero es muy difícil encontrarlos, es muy difícil encontrar ese tipo de especialistas. El Plan Nacional de Industria 4.0, que es la activación de crédito por parte del gobierno para la investigación innovadora y la formación de las empresas, y el Plan ITS 4.0, que relaciona a los institutos de técnicos superiores con empresas para desarrollar proyectos de innovación como impresión en 3D, realidad digital y Big Data. Ahora, nosotras muy emocionadas con el tema de la investigación y cómo estamos viendo nosotros y cómo se enfrenta todo el tema de las competencias digitales. Indagamos el nivel de las competencias digitales logrado por estudiantes de la Universidad de Salerno, matriculados en el segundo y tercer año de su carrera de Economía de la Gestión de Empresas. Es un programa de 3 años, es una laurea de 3 años. Entonces podemos decir que son los estudiantes que ya están culminando o finalizando su periodo académico, o sea, su laurea como tal. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos llevamos una sorpresa muy grande, porque con todo el tema digital nosotros nos hemos dado cuenta, incluso en nuestras clases, nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones son los mismos estudiantes quienes nos ayudan en algunos temas de TIC que no somos tan buenos, pero cuando investigamos y cuando indagamos más, nos encontramos algo totalmente diferente o algo muy inquietante. El nivel de competencias digitales de los estudiantes, en cuanto a esto podemos decir que el 88% se percibe con competencias digitales adecuadas para la didáctica a distancia. Ahora, cuando andamos un poco más en cuanto al nivel de competencia de cada uno, entonces cuando hablamos de las competencias básicas o de ese nivel básico, la mayoría de los estudiantes se considera que tiene competencias óptimas para el desarrollo de este tipo de habilidades. Entonces, copiar o pegar un archivo, una carpeta, el 88.9 dice, tengo las habilidades óptimas. Enviar correos electrónicos con documentos, imágenes o videos adjuntos, también un gran porcentaje menciona que tiene las habilidades óptimas. Sin embargo, pocos se consideran con sus competencias óptimas para seleccionar un instrumento, dispositivo o servicio justo para una determinada tarea, como para una entrevista de trabajo, como para una videollamada con un profesor. Entonces empiezan a dudar en cuanto a cuál es ese instrumento que debo seleccionar para ese trabajo. En cuanto a reconocer mensajes y comportamientos en línea que atacan determinados grupos o individuos, o también discursos de odio, solamente el 48,9% dice que sus habilidades son óptimas o que tiene las competencias óptimas para poder identificar este tipo de mensaje. Ahora, a un nivel intermedio, los estudiantes consideran sus competencias, entonces ya vamos bajando como óptimas y suficientes. Entonces ya no son tan buenos, sino que ya empiezan a identificar que sus habilidades no son tan excelentes y no son tan óptimas como compartir documentos en Dropbox o en OneDrive. 40,53% menciona que son entre óptimas y suficientes. Identificar mensajes de correo sospechoso, el 37%. Quedan 5 minutos para culminar su intervención. Gracias. Realizar búsqueda, descargas, instalar y configurar software, solamente el 35%. Pocos se reconocen realmente con un nivel óptimo cuando deben afrontar un problema técnico buscando soluciones en Internet. Ahora, un tema que nos pone un poco más en duda, un nivel avanzado. Los estudiantes consideran sus competencias como pésimas y pocas en su mayoría. Utilizar programas de gráfica avanzada como Illustrator, Photoshop, Canva, solamente el 53,3% considera que son pésimas y pocas. Programar en computadores, el 48,43%. Utilizar instrumentos como bases de datos, análisis de software, entonces empieza como a ser un poco a la inversa. Entonces empezamos a ver que esas competencias digitales avanzadas los estudiantes las tienen en menor proporción. ¿A qué conclusiones llegamos? Colombia impulsa fuertemente el aprendizaje de tecnología digital para mejorar la productividad de sus empresas. Colombia e Italia cuentan con programas gubernamentales que apoyan e impulsan la digitalización empresarial. En Colombia los costos de formación digital permanecen altos para algunos estratos sociales y así vemos que la brecha se sigue acentuando. Además, en Italia hay una falta de competencias digitales adecuada al nivel de formación y edad de los jóvenes. Uno esperaría que los jóvenes deberían tener muchas más competencias digitales y mucho más avanzadas, pero nos dimos cuenta que no es así. La universidad parece estar ausente respecto al problema de la digitalización, asumiendo que los estudiantes aprenden por su cuenta o en entornos informales, porque eso también nos dimos cuenta. La mayoría de los estudiantes lo han aprendido por cuenta propia, no han tenido ese apoyo ni de la escuela ni de la universidad en este tipo
tipo de competencias que son transversales. Y es importante ampliar y reforzar políticas públicas inclusivas que aborden las barreras de acceso digital. Esto fue una investigación muy interesante que además de otras conclusiones, digamos que estas fueron como las que más nos llegaron porque esperaríamos nosotros resultados muy diferentes, pero esto vimos y a esto es a lo que tenemos que ponerle mucha atención, prestar mucha atención y enfocarnos en cómo vamos nosotros a mostrar o a reforzar y a ayudar al tema de las competencias transversales, en este caso de las competencias digitales que se convierten en competencias transversales. Muchísimas gracias.